bienvenido, Roberto. Tal. Bienvenidos a todos a Desde la Azotea. Gracias a ustedes por invitarme y acá feliz ¿Estás listo para para el conversar. interrogatorio? ¿Interrogatorio? Disparen. Disparen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Oye, ¿quién es Roberto Barcaya? ¿Cómo te describirías tú mismo? Jeje. ¿Quién es Roberto Barcaya? El DNI. Alguien que ha pasado por varios intereses, dedicándole tiempo a Ajá. diversas formaciones, psicología, cine, hasta en un momento adolescente de automovilismo. ¿Cómo es eso? Sí, no sabía. Cuando tenía 17 años corrí 4 carreras del calendario nacional de ruta. Mi padre y sus hermanos eran unos irresponsables y nos A pusieron los 17, a los 17. ya. Pero en fin, son tiempos pasados. Y luego finalmente fotografía, ¿no? Claro. Y ahí es donde me he sentido más como pez en el agua, Ya. en términos del potencial del medio, del potencial del discurso Claro. y del placer que me genera construir propuestas, digamos, ¿no? Oye, eso de los carros no lo sabía, porque justo te quería preguntar si tenías hobbies también. ¿Esto puedes considerarlo un hobby todavía o ya no? Sí, tengo un montón de carritos a escala chiquitos, etcétera, Ajá. etcétera, ¿no? Pero sí, en un momento fue una pasión también, tanto así que en un momento determinado, si no entraba a la Universidad Católica a estudiar psicología, había una opción B, que en ese momento me gustaba tanto como la opción A, Claro. que era irme probablemente afuera del país a hacer algo de Ah, automovilismo. Qué ¿y por qué bien. psicología? ¿Cómo así llegas ahí? ¿Por qué psicología? No sé, siempre me ha... Pero estudiaste, Sí, terminaste, terminé la católica, estuve practicando y ya se ejerció, has trabajado en eso un muy tiempo. poco. O sea, realmente poco, en clínica privada, como segundo terapeuta y algunos pocos casos, digamos, de terapia individual infantil con niños, ¿no? Ah, infantil, ¿no? Sí, me interesaba Ok. mucho el trabajo con niños. Me interesaba mucho la posibilidad de entregar herramientas a los niños, a los muy pequeños, para Ajá. que tengan más capacidad de gestionar sus propios Ya, procesos, digamos, ¿no? En situaciones ok. de conflicto. Mm. Y ese cambio de la psicología a la fotografía, ¿te generó algún tipo de emoción en particular? ¿Te alivió? ¿Generó tensiones en ese momento? ¿O más bien fue una alegría? Yo suelo ser bien relajado y más que tensiones, usualmente las cosas van fluyendo o se van dando a veces casi sin que termine de decidir y las circunstancias van configurando caminos que se van bifurcando y uno va navegando por ellos. Eh, un taller en particular en Lima, en La Araña, a mí no me había interesado la foto, la foto fija como tal, me había interesado desde muchos años antes el cine, o Sí. sea, era Ujú. realmente un aficionado a la cinematografía. Y es así que decido matricularme mientras estudiaba en la Católica psicología, en un taller de cine que dictaba Armando Robles Godoy en el Instituto Italiano de Cultura de un año. Me meto ahí y disfruto realmente en paralelo la formación como psicólogo, digamos, mis dos grandes intereses, la imagen y la psicología. Acabo psicología y me encontraba practicando, ¿no? Como les comentaba, pero no haciendo nada con la imagen. Ujú. Y como para no quedar en nada, es que me matriculo en un taller en La Araña, en Angamos, hace La Araña, que era una escuela de una foto. escuela Claro. de cerámica en realidad Ah, principalmente, y había una serie de talleres de ok. varios, con opciones diversas, digamos. Y el chico
gestaba la parte de fotografía era Eduardo González, Sí. que después fue muy, muy amigo mío, y en esos par de meses tuvo él la capacidad de inocularme literalmente su pasión y la percepción de la dimensión del potencial del medio. Es así que acaba el taller y creo que 1 o 2 semanas después estaba en el avión yéndome a Madrid, habiendo renunciado a todo lo que era psicología, gestándome una especie de periodo sabático para ver qué pasaba con la fotografía, ¿no? O sea, Ujú. y fue pasando lo que fue pasando. O De sea, alguna forma me fui quedando. tú has preferido, digamos, la imagen estática de la fotografía a la del movimiento en el cine, digamos. Ujú. Eh, En Lo ese otro. momento para mí era casi imposible hacer cine y es en este taller que descubro, digamos, el potencial independiente de la imagen fija a la imagen en movimiento Ok, y es que decido comenzar a investigar ahí, ¿no? ya. Curiosamente, si saltamos hasta ahorita, lo que está pasando ahorita y recién tu pregunta de alguna forma me lo hace visible, es que estoy haciendo una especie de condensación entre imagen cinematográfica y foto Ujú. en los procesos de fotogramas que vengo realizando ahora, ¿no? Y, Pero y, eso y el movimiento. es movimiento y es temporalidad sobre todo, ¿no? Ah, La imagen, el cine es una cadencia de fotogramas, ¿no es cierto? En el mm, tiempo. Y lo que estoy haciendo con digamos, el fotograma cinematográfico, el frame, y lo que estoy haciendo ahora con los fotogramas de alguna forma es condensar ese tiempo extendido que se mantiene en un solo territorio fotosensible, digamos, ¿no? Y condensándolo en un plano bidimensional Ajá. monumental, ¿no? En términos de su formato, de hasta 30 metros de largo. Pero hay creo una correlación de donde he encontrado, creo ahora, una especie de punto de encuentro a través de una metodología determinada de acercar, digamos, lo Ujú. cinematográfico a lo fotográfico. Y tú también desde el arranque casi has empezado a ejercer docencia, ¿no? En ujú. fotografía, ¿no? Sí, siempre me interesó enseñar. Sí. O sea, con un grupo de amigos, inicialmente Antonio ¿Usted, Ramos y tú Enrique. enseñabas antes de crear Gaudí o ya, No, o esa fue tu primera, no, digamos? sí. Llego de Madrid de estudiar fotografía a finales de los 80, inicios de los 90, y unos meses después, gracias también a un mega evento que se dio en esa época, en los 90, en la Universidad de Lima, que era el primer coloquio de fotografía peruano, donde Ujú. acabo como miembro del comité. Termino primero siendo contratado por la Universidad de Lima como jefe de práctica y luego como profesor, ¿no? Entonces Ujú. se fue, como decía hace un rato, se fueron dando situaciones que me Claro. fueron desplazando hacia la fotografía y alejando de la psicología, Ajá. por lo menos como terapeuta, más no como paciente, ¿no? O sea, mantuve mi práctica en psicoanálisis Ya, como paciente por más de una década claro. y Sí, continua, ¿no? digamos, ¿no? Ajá. Igual voy a retomar mi pregunta inicial. Es que me he quedado con una impresión y es si a ti no te generó angustia a tu entorno familiar o inmediato ese cambio tan abrupto de camino, ¿hubo algún comentario? ¿Qué tal la receptividad de tu familia durante ese proceso? Creo que he tenido la suerte de tener unos padres que Nos contaste. alentaban cualquier locura que hiciera, Sí, 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 eso no. y mientras la hiciera con conciencia, digamos, y que vieran que generaba, digamos, posibilidades también, ¿no? ¿No? Y en ese sentido, no, para nada. Sí, ahora que lo veo retrospectivamente, también me parece no ir por una carretera en un camino y doblar a 45 Ujú. grados hacia otro y Exacto. alejarme. Pero no, nunca lo viví así, nunca lo vivieron así, nunca lo vivimos así, y más bien fue seguirme acompañando Mm. en los diversos caminos que iba tomando, ¿no? Claro, Claro, lo vieron incluso como continuidad.
¿Perdón? Lo vieron como una Sí, sí, continuidad, y no un finalmente corte. todos los contenidos de mi formación Mm, terapéutica y mi experiencia en el análisis están totalmente volcados y usados, creo, en mi práctica como fotógrafo, ¿no? claro. Entonces, en verdad no es esos 45 grados que aparentan de Exacto. espacios que se alejan, en verdad se contienen y se llevan conjuntamente a donde uno vaya, ¿no? Incluso nos contaste que tu papá, tu abuelo, estaban dispuestos a hacer lo que les pedías, como meterlos en esa tina que En la hiciste en tina. vidrio y sacarle foto como que fueran fetos en formol, algo por ahí, ¿no? Sí, totalmente. En esa serie hecha Eso era agua. era comienza la serie con unos fetos reales ¿Cómo se y llama esa serie? Continuum, Continuo. hecho en paralelo al trabajo del Larco Herrera, del inspector Víctor Larco Herrera, Mitad del 90, 94, claro. digamos, después de estar casi ahí un año, metido con los pacientes, una de las cosas más fuertes que sentí o pensaba era pensar en los ciclos vitales de alguna forma y esta gente cómo transitaba o terminaba habitando en el hospital de por vida casi, ¿no? O sea, Claro, las familias claro. los depositaban y los dejaban ahí abandonados. Y tenía la parte del registro fotográfico de los pacientes y del espacio manicomial, pero había también el interés de generar una representación más conceptual o que me acercara, digamos, a esa experiencia vivencial. Y es ahí donde se me ocurre trabajar digamos, una serie de 9 imágenes, como 9 son los ciclos de gestación, digamos, haciendo un paralelo. Los 5 primeros son fetos en edad creciente, desde la gestación y cómo van creciendo, fetos obviamente muertos, que había un espacio de patología en el hospital que daba servicios para recibir ingresos hasta los 60, 70 y los uso como partida y después, digamos, se me ocurre mandar a hacer unos pomos de acrílico inmensos que guardaran la proporción del feto con el pomo médico, acá del cuerpo humano con el cuerpo adulto humano. Sí. Y los mando a hacer y sí, le pido a mi abuelo, a mi papá, a unos Claro. sobrinos que se zambullan en el pomo a lo usanza de feto y yo también, ¿no? Para generar la continuidad. Y totalmente felices. Pero antes de eso tú haces otra serie. ¿Cuál es tu primera serie? Deseos, temores y desvanes, algo así. Hice antes unos proyectos en la escuela en Madrid, pero digamos, mi primera obra, digamos, como serie, es Deseos, temores y divanes. Y ahí se refleja muy bien tu pasado de psicoanálisis, pero no solo, también conexión. yo veo una cosa muy, digamos, cinematográfica en los personajes. Totalmente, ¿no? Porque está mezclado ahí psicología y cine. Sí, fue hecho como en script, debe hacer 24 ventanas. Ajá. Que narraran de alguna forma para mí, momentos más importantes del proceso terapéutico y representarlos con amigos, con un amigo que era el psicoanalista, y el yo, niño. un primo, una amiga y un niño que representaban los imaginarios del paciente y generar esta sucesión de escenas ¿no? que tratan de hacer visible lo que uno procesa y pasa en la terapia. Y sí, y era una forma de usar la nueva herramienta que venía haciendo la mía para contar qué es lo que había hecho antes y casi despedirme de la psicoterapia, una especie de acto simbólico, digamos, ¿no? Oye, y la escuela Gaudí, ¿cuándo es que se funda? A mediados de los 93 hasta el 99. Esta serie es antes de hacer Gaudí, claro. Esta serie es una de las pocas series antes, porque casi todo el trabajo después es posterior. Esto es casi recién llegado y comenzando a conocer el medio, a la gente que producía, que hacía fotos en ese momento, y termino colgando esta muestra en el Museo de la Nación, en el sótano. Además, de una forma también bastante experimental, eran las fotos que colgaban en el techo indistintamente en distintas posiciones, o sea, no había una forma de recorrerlo. Cada uno encontraba su propio recorrido y era una especie también de resonancia a la idea de asociación libre, ¿no? Que se da también en el análisis, en donde cada uno de estos elementos surgía casi como
un sueño, una burbuja Ok. que terminaba representando algo, ¿no? Sería, yo creo que importante aclarar un poco qué es Gaudí. Sí, Gaudí fue esta primera escuela que Sí. junto con Billy Herr y Antonio Ramos gestamos y nace a mediados de los 93 y es la primera escuela que tiene un reconocimiento oficial frente al Ministerio de Educación como instituto, ¿no? Entonces el primer espacio donde los interesados en fotografía podían comenzarse a formar. Y Y después se convierte en en el el, centro el de... centro de la fotografía. Después se convierte en centro de la fotografía y Ah, después muda a centro de la imagen. ok, pasa Curio- por... Y ya no existe. Y ahora, hace unos años, 5 años, un poco más, lo absorbe Corriente Alterna, digamos, Pero ya está muy lo chiquito, ¿no? disuelve, digamos, en, Sí. en su propia identidad. ¿No te da pena que terminó? En el momento que pasó, no solo me dio pena, digamos, tuve una depresión, creo, bastante fuerte y tristeza de 30 años de estar Claro. empujando con un grupo de amigos este proyecto, que en un momento se hace inviable, pandemia Ah. principalmente y otros factores. A pandemia fue Pandemia fue uno de definitivo. los estoques, digamos, finales. Mm. Y, digamos, los montos de dinero que necesitábamos para sostenerlo y mantenerlo un periodo de tiempo hasta llegar a un nuevo punto de equilibrio eran muy, muy grandes. Y Ujú. tuvo que cerrar, ¿no? Lo que es curioso también, y a veces me siento hasta, no sé si la palabra es culpable o no, con Ya. respecto a esto, es que esta pérdida inmensa de 30 años de todo un Claro. grupo de fotógrafos empujando un proyecto Y aparte era muy colaborativo exitoso. ¿no? O sea, Era por supuesto, exitoso, claro. estaba posicionado regionalmente y Claro. globalmente Sí. con niveles de reconocimiento importantes, con toda la gente que participó en el proyecto. Curiosamente, el desprenderme de esa gran responsabilidad en términos de tiempo, en términos de emoción, Sí. posibilitó que yo pudiera cargar con toda esa energía y toda esa fuerza a la gestión de mi propio trabajo y el desarrollo de mi propio trabajo. Ujú. Si no hubiera cerrado Gaudí, Gaudí, después entró la foto, después entró la imagen, digamos, habría que haber hecho un traspase, ¿no es cierto?, de gestión muy, muy, muy importante para gestar esto, pero yo no hubiera podido hacer todo lo que he hecho en estos 5 años o un poco más. Claro, te has liberado un poco también para Sí. tú hacer tu trabajo personal, Yo no diría un poco, yo diría completamente. de una forma mucho más intensa y clara de lo que yo mismo imaginé. Claro. ¿Y qué rol tenías? ¿Eras docente únicamente o también tenías tareas Manejaba la administrativas? Director. Director. un periodo de tiempo también enseñé, en los últimos años ya no enseñaba porque decidí parte de ese tiempo dedicarlo a producir mi obra, Ok. ¿no? Y era gestión, básicamente gestión de la parte académica junto con Flavia Gandolfo, que era la directora académica, y, Flavia era y directora. la parte cultural, digamos, también, que ¿no? Teníamos una galería, que era el Ojo Ajeno, Claro. organizábamos Ferias. Lima Foto por Mm. más de 10 años, Claro. organizamos 2 bienales de fotografía asociados a la Municipalidad de Lima, había toda una Y gestión mucha gente importante, salió ¿no? de ahí también, ¿no? O sea, Muchísimos claro. chicos y ex chicos que ya no están tan chicos. Y ahora, por Sí. ejemplo, tú notas que hay menos gente así capaz que ha salido en fotografía, digamos, sin existir la escuela, visto que ya no existe, o sea, Bueno, ¿qué nivel hay ahora de los la nuevos? fotografía se integró de alguna forma a algunas universidades que la tienen Claro, ahora como la carrera, ¿no es cierto? Ujú. Una escuela más pequeña fuera Una de cosa foco por pequeña, ahí, claro. en paralelo a esto. No, creo que, digamos, el Perú creo que ha sido y será una tierra de De fotógrafos, ¿no? fotógrafo. Hay una tradición histórica muy fuerte, muy Mm, sólida. Hay un presente también muy importante ya, y abona a un montón de chicos muy jóvenes que claro. están produciendo cosas interesantísimas, Oye, ¿no? y tú de joven, bueno, todavía estás joven, pero así de chibolo, ¿qué fotógrafos te interesaron, te motivaron a ti? Es que de chibolo, como te decía, no me interesaba No, ya, la cuando foto. empiezas O sea, de joven. me interesaba, no sé, Kurosawa en cine, Ya, Buñuel, Mm. en cine, me interesaba, digamos, estaba mucho más cercano a los a lo cineastas. cinematográfico, ¿no? O sea, Ya. Ni siquiera de jugar con la cámara fotográfica familiar de pequeño, ¿no? no, Oh, es que es bien imagínate. curioso. Sí. Yo, Y ya en términos de fotografía, después
Ansel Adams, Ajá. un periodo de tiempo, Man Ray. Man Ray Claro. creo que ha sido uno de los Ujú. elementos, de los fotógrafos, de los artistas, de los autores que me ha Un fotógrafo más artístico, ¿no? enseñado Claro. mucho. Vi hace varias décadas una muestra espectacular en París, que creo que fue una de las muestras que me ayudó también a hacer, digamos, puentes con todo lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Su capacidad de experimentar y de arriesgar, creo que para mí era un elemento Tú importantísimo, ¿no? comienzas con la fotografía analógica y luego entras al digital como mucho. ¿Qué piensas que se haya perdido y que se haya ganado en este Sí. pasaje de analógico a digital? ¿Y cómo fue esa transición? Porque no fue tan sencillo. Algunos cuestionaban mucho ese pase del analógico al digital por la calidad que proporcionaban las imágenes en un principio. Sí, a ver, yo creo que nunca hice el salto a lo digital. Creo Eso que, es lo que me parece creo que lo digital pasó a mi todavía por lado y ahí. lo saludé Ya. ¿no? Y lo vi Pero, pasar. pero Uno de los ¿tienes raros. una serie digital o no? Tengo algunos trabajos Sí. digitales, Ok. digamos, pero, digamos, para mí todas las tecnologías en general son finalmente herramientas. Ujú. Herramientas que nos Ujú. abren las posibilidades de construir y generar discursos. Entonces, en ese sentido me parece maravillosa. Esa y cualquier otra. Lo que creo que son herramientas como si fueran alicates en una ferretería, y hay cierta herramienta que va a facilitar abrir un perno o un tornillo, ¿no es cierto? Y hay que encontrar cuál es la herramienta ideal para resolver una problemática, un concepto, una idea, Claro. ¿no? Y en ese sentido yo estoy más acostumbrado a usar herramientas de las antiguas, digamos, Mm. y en donde para mí, regresando a tu pregunta de qué es diferencia, qué mejor, qué peor, Ujú. la gran diferencia para mí es el manejo de temporalidades radicalmente distintas, ¿no? Lo análogo demanda una disposición temporal desde el momento de meter el rollo, hacer la foto, procesar eso, copiar eso, da una dimensión temporal en donde uno puede estar sumergido en esa imagen sin verla, Ujú. ¿no? Y en esa temporalidad pensar, sentir, leer y ir tomando una serie de posiciones y frente a esa imagen en proceso, en construcción. Y lo digital es todo lo contrario, no es una inmediatez absoluta en donde disparas, tienes la imagen, esa imagen puede estar ya siendo transmitida en paralelo, ¿no? Hay una velocidad en donde pierdes el control de todo y es como una imagen, digamos, eh, líquida, ¿no? En donde no puedes ni contenerla por la Ujú. velocidad de hacerse de transmisión. Entonces, no quiere decir que no puedas trabajar con lo digital como si estuvieras trabajando con lo análogo. Puedes establecer metodologías para rescatar eso, ¿no? Claro. Pero lo análogo te lo impone, lo digital lo Y tendrías que plantearlo, lo que ¿no? haces ahora, estos amasogramas, ya es una tercera cosa casi, ¿no? Porque no es ni uno Sí. ni lo otro, o una mezcla de ambos. O sea, No, Lo como la... digital está... en los Ujú. amasogramas, en estas cosas Ajá, grandes, exacto, Sí, que los son como fotogramas de contacto. están más anclados obviamente en lo análogo, el pero análogo. en lo análogo pre-óptico todavía, ¿no es Ajá. cierto? Digamos, toda la cadena desde la cámara oscura, Renacimiento y Ujú. esta forma de ver el mundo a través de perspectiva Ya. clásica. eh, Eso es retroceder atrás de eso y tratar de construir representaciones visuales Ujú. que tienen totalmente otros parámetros en términos visuales, pero también en términos experienciales de Ujú. cómo se gestan, digamos, ¿no? Yo quiero retomar parte de la conversación que ya habías desarrollado sobre, porque bueno, cuando te voy escuchando, siento como todo este proceso histórico. Me hablas de 30 años dentro de carrera docente y de gestión, más todo el reconocimiento de lo que es la fotografía dentro de la historia del Perú y su importancia. Entonces, quisiera no dejar pasar la oportunidad para preguntarte si existe para ti algún momento que sea muy importante dentro de la historia de la fotografía en Perú. ¿Y cómo ves ese desarrollo de la fotografía en la contemporaneidad? A ver, creo que hay para mí, en mi propia experiencia, y creo que puede esto, digamos,
sumarse a varios fotógrafos de mi generación. El primer, digamos, hito es el surgimiento y la visibilidad de la fotografía del sur andino, digamos, ¿no? Cómo esto se hace visible, cómo se ve que los Vargas, Chambi, etcétera, hay un núcleo de producción Chambi, ¿no? Al final es entre ellos, pero Sí. no es él, o sea, todo un grupo de un gente. grupo de gente muy grande en Cajamarca, en Arequipa, en Cusco, entre otras. Más que en Lima, ¿no? En los Andes. Mucho más que en Lima en ese momento. Habría que pensar qué pasaba en términos históricos. También, digamos, Cusco y Arequipa probablemente tenían más movimiento con Chile y con Argentina que la misma Lima. No sé, la estructura social y dinámica histórica era totalmente distinta, por lo tanto había más demanda también en estas ciudades, ¿no? Creo que eso es invalorable y consolida una especie de primeros cimientos Ok. de lo que pasó acá. Y el otro punto que de alguna forma concatena con eso, no en términos de posta entregada, ¿no es cierto? O sea que no hay una relación directa, pero que sí también genera una especie del segundo piso, si se podría decir así para mí, es toda la experiencia de fotosecuencia con Fernando La Rosa a la cabeza, ¿no? En donde había todo un grupo de gente ahí metida, Billy, Mario Montalbetti, Javier Silva, Tú vienes Fantozzi. después, ¿no? De eso. Yo vengo después, claro. O sea, yo en ese momento no sabía de nada de esto, como estaba interesado en otros, en psicología y en cine. O sea, aparte, no había visibilizado generacionalmente eso. También un poco más. Después. Claro, en realidad estoy a mitad de camino entre ellos y la generación que siguió. Okay. En edad más cerca de ellos, pero como comencé 10 años tarde, en acción más cerca de la otra generación, ¿no? O sea, estoy a mitad de camino. Y lo que consolidó fotosecuencia, ¿no es cierto? En términos del primer espacio expositivo, el primer espacio de formación contemporánea. ¿Fines de los 70 es eso? Así es, ¿no? Y el primer espacio también de pensamiento alrededor de la imagen que se gesta desde Lima, ¿no? Entonces, es un primer paso, digamos, no son equivalentes ni en calidad, ni en categoría, ni nada, ¿no? Pero digamos, creo que son dos hitos importantísimos que después pudieron sostener el proyecto de la escuela y todo lo que sigue pasando, ¿no? Okay. Y la perspectiva presente y hacia lo que llamamos contemporaneidad. A ver, creo que es complejísimo y comenzando por realidad país, ¿no es cierto? Estamos en un periodo histórico, hablando de historia también creo lamentable, ¿no? En donde el estamento del Estado se deshace, en donde los intereses minúsculos personales están por encima de sociedad, en donde la cultura es ni siquiera la llanta de repuesto, sino la llanta que se olvidó en la casa uno, ¿no? Y la apuesta por esa cultura, espacios, centros culturales, galerías, coleccionismo, coleccionismo institucional que pueda sostener esto, ¿no? Entonces yo creo que hay una efervescencia y una producción impresionante, pero no hay espacios que tengan la posibilidad de contener todo lo que se produce, ¿no? Eso ha pasado en todas las generaciones, creo, pero creo que ahora es aún más complejo, ¿no? Antes de que tú entres a los fotogramas, ¿no? Tienes una serie de trabajos que va por serie, pues, ¿no? Como que estás calentando motores para después entrar a convertirte en el fotógrafo sin cámara, como por ahí dijeron, ¿no? Tienes estas series tipo recreaciones pictóricas, la de, bueno, La nave del olvido que nos contaste, las panorámicas de Lima, que ahí un poquito entraste a algo político también, ¿no? ¿Qué nos cuentas de estas series? Y la otra es El último viaje, que me causó bastante, no la conocía y me hizo acordar un poco a los car crashes de Andy Warhol. Sí, y quería saber si ocultan algo o lo revelan. A ver, creo que sí, he tenido distintos canales para visibilizar mis intereses en periodos distintos y que yo ahora los
enmarco más o menos en tres con periodos que se traslapan, digamos, ¿no es cierto? Pero uno que es más referido a yo como sujeto, como identidad, pareja, familia, Ajá. ¿no? Uno segundo que traslada esa mirada que me miro a mí mismo, que mira a mi sociedad, que es este periodo de campos de batalla, etcétera, y uno tercero que tiene que ver ahora más con investigar territorio, país, identidad en un sentido mucho más amplio que el segundo. Pero creo que a todos los hila Ajá. algunas ideas, entre ellas la fragilidad y el tiempo. Ok. ¿No? Fragilidad y tiempo pasan por la fragilidad psíquica, el psiquiátrico, la fragilidad existencial de continuum, la fragilidad como país, en términos de la formación de Ujú. identidad-nación con campos de batalla y Lima, Pamplona, Casuarinas Claro. Ujú. y la otra, la fragilidad de la naturaleza ahora como Bueno, gran esa serie sujeto. de las divisiones de la ciudad, ¿no? Sí. Pamplona, Sí. Casuarinas, esa es una foto que ha sido bastante, incluso citada afuera, ¿no? Como ejemplo de la sociedad peruana, Sí, ¿no? sí, sí, como una síntesis Sí, sí, visual sí, sí. de lo, La del regatas y los de lo pescadores. clasista y racista, Sí, digamos, sí. de esta sociedad, ¿no? Y Mm, regresando a tu pregunta de los autos estrellados, digamos, ya. eh, en verdad esa tiene ya como 10 años, creo, poco más, poco menos, de algo, otra vez, de la fragilidad, ¿no es cierto?, de nosotros como seres humanos y la incapacidad que tenemos para organizarnos y no estrellarnos, ¿no? Y no solo estrellarnos en términos físicos, concretos, carro, sino, digamos, es una sucesión histórica de estrelladas en nuestro país, Ujú. ¿no? O sea, desde lo político, desde todos los frentes. Mm. Y es increíble y me sigue pareciendo increíble que no tomemos conciencia que el número mayor de muertes en este país, Ah, sí. a pesar Tenemos del récord. sicariato y todo lo que pasa en ese sentido, Se muere más por accidente de seguimos tránsito. muriendo más por accidente de Sí, sí, tránsito. sí. Algo que puede ser totalmente evitable Claro. Mm. solo pensando más en el otro Mm, como igual y gestando mecanismos de respeto, mm. Sí. entre otras cosas a las propias leyes de tránsito y muchas más, por supuesto, para contener eso, ¿no? Creo que es una imagen, no me refiero a la foto, sino del que nos Claro, estrellamos, claro. que es importantísima, ¿no? Ahí, de alguna forma, hay otros pequeños trabajos que salen en el mismo sentido, que no sé si los recuerdan, de Sangre de Familia, Sí, Eso claro. te quería preguntar Eso. también. ¿no? Que son sencillamente buscando formas de representar esta sensación de no reconocernos unos con otros y como si estuviéramos caminando en la calle y no vemos al que viene adelante y nos chocamos, ¿no es cierto? Eh, el zancudo finalmente es un animal que vive chupándonos Chupando sangre. sangre. Sí. Si no chupa sangre se muere. Y nosotros tampoco gestamos ningún tipo de beneficio que nos chupa la sangre. O sea, no hay ningún tipo de vínculo que sustente algo que se construya en esa relación. Ujú. ¿No es cierto? Entonces me pareció interesante para representar precisamente este gran desencuentro. Y le pedí a la familia, a mi Claro. familia, a Daniela, a mi esposa, a Gaia y a No, pero eso es Luca, lindo porque has hecho un trabajo íntimo con la familia y bien poético. Yo lo encuentro Sí. bastante... que nos dejaran bueno, picar unos días y los zancudos los claro, matábamos en las paredes y hacíamos la foto del zancudo claro. reventado para integrarlo a esta propuesta, ¿no? Un par de días después, por Mm, supuesto, Y con la tantos familia zancudos, dijo, ¿eh? basta. Exacto. basta, Zancudo. Oye, Vale. hay algunas obras tuyas, estas cosas siempre le pregunto a los artistas, que no hubieras querido hacer o que estás dispuesto a destruirlas, No, ¿no? no, bueno, hay trabajos como el del Arco Herrera que yo, sabiendo, digamos, de que los pacientes, digamos, tienen problemas en términos Mm, de tomar decisiones, ¿no es cierto? Eh, ellos podían en ese proceso de ir construyendo este trabajo ujú, eh, salirse de la serie, digamos, pidiéndome en un momento que
no querían estar, ¿no? Entonces se cortaba la foto que yo Mm. les regalaba como resultado y conjuntamente tenían la potencialidad de pedirme que rompiera los negativos de ese trabajo, digamos, ¿no? Ya. Pero No, no se no, gestó, pero les di algo la... que tú hayas pensado que Ya va, pero no era ¿quién te bueno. lo pedía? No. ¿Las mismas O sea, yo personas les que... abrí la puerta a los pacientes, Ah, ya. dándoles la oportunidad hasta el último momento antes de que se subiera a la web o entrar a las redes, que ellos Mm. Ah, podían los mismos pacientes. decir stop, hasta aquí nomás y me salgo del proyecto, Ujú. digamos, Ya. ¿no? No, bueno. Pero fuera de eso, no, Bueno, no, no, está no, bien. no, ¿no? Voy a aprovechar para comentar que es muy interesante porque leí que esa serie igual tú les dabas la cámara y había una ¿Cuál sería? cierta relación de amistad en la Lo de la del- nave del olvido, ¿no? sí, digamos, presenté un proyecto al Hospital Víctor Larcorrera. Usualmente armo un proyecto, y voy a las Has direcciones estado un montón de tiempo ahí también, y me creo, ¿no? sustento esto con la dirección Ujú. para Te tener la dejen. libertad de entrar cuando quiera Claro. y estar solo, en este caso O en un te podías hospital. haber hecho el loco y entrabas también. Sí, además en esa época tenía el pelo larguísimo Ay, ay, ay. y podía haber pasado, Mm. según los pacientes parecía un enfermero flojo Ah, ok, más que ok. un paciente. Y presenté el proyecto tenía 3 periodos de tiempo. Uno primero que era sencillamente vincularse con los pacientes, entraba a los Ok. pabellones y me sentaba ahí a esperar que ellos se me acercaran y ahí conversábamos y nos fuéramos conociendo. Una segunda etapa en donde yo les llevaba mi cámara de placas, una chica de 4x5 con un back de Polaroid y les enseñaba a usarlas y entre ellos Mm. jugaban un poco a hacerse Polaroids, Ah, ok. ¿no? Ahí es donde los pacientes usualmente venían y había una dinámica, digamos, muy enriquecedora en términos de vínculo, ¿no? De ¿No sostener tuviste un Claro. ningún vínculo. problema de agresión de parte de ellos, algo así? No, no. Habían ciertas tensiones a veces, pero no. Y además, ellos mismos, cuando veían en estas cámaras, se ve Claro. al revés. Los pacientes me decían, bueno, tú estás peor que nosotros, ¿no? Ves el mundo todo el día de cabeza. Ah, El último periodo sí era ya, después que nos habíamos vinculado, habían Ujú. manipulado el objeto con el cual iba a trabajar, eh, plantearles que yo me sentaba en un sitio en el pabellón y ellos escogían dónde quería ser fotografiados, ¿no? Y me venían a buscar, me decían, yo ya quiero que me fotografíes. Entonces íbamos, encuadrábamos su sitio y le hacía la foto, ¿no? Y esto se fue sucediendo en un montón de pabellones por casi un año, ¿no? Y mm. cuando tuvimos la suerte de visitarte en tu taller, La semana pasada. la semana pasada, también hablabas de la importancia de lo lúdico dentro de la obra. Y yo agregaría que también hay una constante y es la amistad. Se generan como trabajos que son parte de un proceso en donde está implícito la amistad o un vínculo afectivo. O por lo menos esto es lo que yo lograba ver, incluso escuchándote en cada una de estas descripciones de las series. Sí, totalmente. No sé si extenderlo a amistad en muchos de los casos, pero sí a una relación franca, abierta y empática y horizontal, sobre todo respeto mutuo. Creo que lo del Ujú, respeto mutuo es consolidante a todo mi trabajo Ujú. y en donde esto que sugiere de lo lúdico ujú, es importantísimo, ¿no? Es parte esencial de cómo concibo construir trabajo, cómo concibo generar metodologías para desarrollar proyectos visuales junto a un grupo de amigos o gente, digamos, y Claro. lo lúdico. cercana y salimos a una aventura, ¿no? Ujú, Como si fuéramos un grupo de chicos jugar un partido en el parque de 7, 8 años a hacer un proyecto, ¿no es cierto?, juntos. Y ujú, no solo eso, sino antes, en todos estos territorios, digamos, selva o sierra, básicamente costa también, pero menos, lo que suelo hacer en estas comunidades es ofrecer primero un taller de fotografía a estas comunidades, casi siempre o siempre me lo piden que se lo dé a los niños en edad escolar. Le doy estos talleres a los niños y es ahí donde se comienza a gestar otra vez este vínculo
ya no solo con los niños, sino con sus padres, con las familias, con la comunidad. Y desde esa confianza y desde ese soporte es que después desarrollo los proyectos, digamos, ¿no? En caso que no se geste estos vínculos, cosa que ha pasado poco, pero ha pasado también, yo sencillamente me despido y no me siento autorizado a trabajar en esa comunidad, digamos. ¿Y nos puedes compartir en qué momento no ocurrió? La vez que más claramente ha pasado esto fue en Queros, en Cusco, una comunidad que son realmente cerrados, y por más que estaba en Sierra, cuando trabajo en Sierra suelo ir con Y el idioma además, porque son quechua hablantes. pero voy con Jerónimo González, que es un fotógrafo maravilloso, exalumno de la escuela, Jero, ¿no? Y él habla quechua como primera lengua, y ni así pudimos sentirnos aceptados, entendidos. Entonces dimos los talleres y después nos retiramos, ¿no? Los únicos fotogramas que hice en ese caso, que representaban simbólicamente lo que pasaba, eran unas paredes. Ellos te trataban igual que los locos, este está loco, o sea, igual que lo de la nave del olvido, para ellos estabas loco. Era ni siquiera, porque había una distancia mayor, ¿no? O sea, peor. Sí, había las paredes digamos, de los establos de piedras paredes incas, digamos, ¿no? Sí, sí. Que fue como el único sitio que yo sentí que llegué, o sea, a la puerta. Entonces hice en representación a eso unos fotogramas de esas paredes, digamos, ¿no? Pero además de, digamos, ese tipo de colaboración, no es colaboración, que haces es un taller, un resultado, pero tú sí a veces tienes invitados en tus obras, ¿no? Por ejemplo, Mariano Susunaga, lo has usado mucho su música. Ahora últimamente lo has usado varias veces con él, has hecho proyectos juntos, ¿no? Felipe Aranguren creo que es un poeta español, ¿no? Sí. Y Antonio Pareja también, que colaboró. O sea, ¿cómo es eso de que invitas a veces a algunos, tienes algunos invitados a participar en tu obra y qué te aportan, qué piensas que es el aporte de ellos? Primero, has dicho que he usado ese término, no sé por qué no se ha usado, pero lo entiendo, pero igual lo has yo metido a la obra, lo has metido a la obra. Invitarlo en colaboración, Claro. a gestar algo, ¿no es cierto? Trabajo colaborativo. Así es, en donde Mariano, por ejemplo, sabía cuál era la propuesta, le pedía algún tipo de experiencia musical de él que gestara o determinara o empujara determinadas sensaciones, y él maravillosamente necesitaba uno de 3 minutos y mandó 20 de 6 minutos, ¿no? O sea, se involucró inmediatamente y con ello, Pareja igual, ¿no? O sea, en ese momento con Alejandro León, que era el curador de la muestra, habían Estamos hablando de la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia, Claro. habían incorporar un elemento adicional, digamos, que fuera como una especie de escalón hacia el concepto que nosotros queríamos introducir, que era la canoa de Antonio Pareja, ¿no? Creo que era la naturaleza como sujeto, y antes era digamos, las etnias locales, digamos, como escalón anterior. Y es ahí donde se nos ocurrió que Antonio, con su trabajo brutalista ¿no? en el sentido distante de formación académica, podía ser el eslabón perfecto para que dialogue eso con mi foto, que también es media brutalista en un sentido similar, ¿no? O más cercano aún, la colaboración con Renber Yahuarcani. Esa era la otra pregunta. ¿No es cierto? En donde... A 4 manos hacen una obra, ¿no? Donde en vez de seguir en esta especie de dinámica de separar y distanciar a autores amazónicos, a autores no amazónicos, y gestar esta distancia entre peruanos finalmente,
Decimos, ¿qué pasa si vamos a contracorriente de eso y construimos propuestas juntos? Ya. Y es ahí donde ha surgido esta primera colaboración y vamos a tener un segundo periodo de trabajos conjuntos en Espacio 23 en Miami, del 15 de marzo al 15 de abril, en donde vamos a estar en la residencia juntos trabajando, ¿no? No tengo la más remota idea que se Y, gestará ahí, pero vamos a Oye, estar y juntos. en todas estas piezas que son colaborativas, ¿cómo manejan lo del derecho de autor? ¿Se firman ambos? Eh, firman ambos, sí, mitad, sí, sí, mitad. sí. Lo nuestro a mí también descuenta la parte de la galería Miti, miti. y Eso lo en poco cuanto a que la parte queda. económica, pero Mi- hablaba del derecho de autor, pero bien que No, pero comenten también ese eso, las detalle. dos cosas. Sí, ese sí, es lo sí. mismo, sí, Es lo en ese Sí, mismo. sentido sí. es lo mismo, solo que ahí la galería sí pierde Oye, y justamente la sobre derecha. esa obra, Alejandro León escribe, dice, Yahuarcani y Huarcaya están conectados, pues para ambos el arte puede ser un medio de sanación individual y colectiva. ¿Tú qué piensas de Sí. esto como medio de sanación? Mis instalaciones, Ajá. de alguna forma, son como puestas en escena de, de algo que emerge de la naturaleza y que la fotosensibilidad es capaz de hacer suya en un periodo de tiempo extendido, en un lugar específico. Esta brutalidad digamos, de hacer imagen que no está racionalizada, sino que surge en esta especie de fricción entre naturaleza y soporte, además que transita entre lo figurativo y lo abstracto indistintamente, entre lo documento y la ficción. Entonces Mm. se encuentra en una especie de Ujú. encrucijada muy particular, Mm. en donde intento que el espectador tenga sensaciones y le genere, digamos, incomodidades o emergentes de alguna forma, como si fueran grandes pruebas proyectivas en donde vuelca en esos espacios sus propios Ujú. demonios y comienza un diálogo ahí entre la pieza y el espectador, ¿no? Y que este diálogo termina, o debería terminar idealmente, en ciertos niveles de racionalización de toda esa experiencia y que tiene que ver finalmente con casi sugerir, imponer a la naturaleza como sujeto y tratar de construir en ese espacio por lo menos, una relación empática con la naturaleza y que el espectador comience a cuestionarse cuál es su propia relación con la naturaleza cotidianamente, digamos, ¿no? Refiriéndome a las instalaciones específicas esas, ¿no? Sí. Ahora, sería interesante que nos comentaras qué son los fotogramas y de cómo surgen. ¿Cómo fue ese pasar de, ¿Cuándo te vamos a conviertes desprenderse de la cámara y, fotógrafo ajá, sin cámara? exacto. Fotogramático. Eh, 2013-14, Wildlife Conservation Society, una ONG, nos invita a un grupo de fotógrafos, un grupo de artistas, autores, Ah, pintores, sí, diversos escultores, lenguajes. de todos los medios, a tener una experiencia en Baguaja Sonene, esa reserva intangible, que es Ujú. una de las más con mayor biodiversidad del mundo, En Madre de Dios. en Madre de Dios, entre otras cosas, porque tiene una cantidad de capas de pisos ecológicos impresionantes, del nivel del mar hasta 4.000 metros de altura, ¿no? Entonces, en esta extensión de altura se gestan, pues, hay una biodiversidad impresionante y también animal, ¿no? La experiencia fue increíble y fue ubicarme en otro territorio radicalmente distinto a lo citadino y comenzar a tratar de vivirlo, de entenderlo y de representarlo finalmente, ¿no? Esto me demandó 2 años en términos de experiencias y experiencias y experiencias fallidas, en donde iba con aparatos ópticos 35, formato medio, 4x5, 8x10, panorámicas, y todas tenían el mismo efecto que en la selva se convertía en defecto, que era la incapacidad de registrar la densidad amazónica. Todas se quedaban en lo que yo llamo la epidermis amazónica,
guardando además una distancia particular con ella, ¿no? Y además seleccionando qué hacía suya y qué no hacía suya esa imagen, ¿no? Desde un punto de vista bien etnocéntrico del autor, digamos. Es así que dejo por casi medio año de entrar al hacerlo y tratar Que fuiste como 8 veces, dijiste. sí, 10 o veces. más, sí, una decena de veces. Mm. Y poco a poco voy intuitivamente, además, entendiendo, digamos, primero qué será la incapacidad de la cámara o de lo óptico en general, sin tener todavía el resultado de cómo cambiar este eje, hasta que en un sábado, en verano, en la playa, tomando desayuno, Ajá. casi con escritura automática, me sale un dibujo automático. Ah, sí. Sí. Que creo que lo vieron el otro Sí, sí, día, sí. y Sí. en ese dibujo, curiosamente, anticipaba todas las decisiones que vinieron en los próximos meses. Esto es, El dijiste. formato, que era el monumental, el fotograma, el cómo se trabajaba en la selva y el cómo se montaba al público, ¿no? Fue otra vez una condensación a lo foto de playa pública, playa privada, pero en este Ujú. caso en términos de derrotero hacia dónde ir, que surge intuitivamente del inconsciente o no sé de dónde, y me da luces de todo lo que viene. A partir de ese momento hago unas prácticas para hacer mío la práctica de cómo iluminar el fotograma. Ujú. Y muy, muy corto tiempo después, un mes después, me estaba metiendo a la primera experiencia de la Amazonía, y en donde la Amazonía me siguió enseñando lo que faltaba, que era que está bien, había pasado de la cámara al soporte, ya no usaba óptica, la foto ya no era vista por la mirada, era vista por los sentidos, tocando, ¿no es cierto? Se construía imagen con otros sentidos, era como escuchar a la Amazonía y ver cómo surgía esa respuesta de ella. Y cuando tenía, la primera foto que hice fue la que estuvo en la Bienal de Venecia, eh, eh, tenía la palmera sostenida por un montón de bambús, trabajaba de día porque todos los fotogramas hay que Eso es trabajarlos lo de que La te iba a noche. palmera preguntar. la tenías echada. La tenía echada, levantada con unos O bambús, sea, era una palmera que estaba cortada. Sí. en una palmera que encontramos en Ah, ya un vano Ujú. sí, sí, del sí. rio, y que de alguna forma para nosotros hablaba de dos cosas. Uno, de la deforestación, Ya. Mm. y dos, los cejas, dentro de su mitología, no son palmeras, pero son otros árboles que les sirve de nexo con lo divino. Es una especie de puente, Ujú. ¿no? Entonces, trabajando con ellos, de alguna forma vimos que esto era una imagen que contenía varios significados. Nos decías que trabajabas de día y se sacaban de noche. No. Armábamos el escenario de día, Claro, en este sí. Ajá. caso, y había que regresar de noche para correr los 30 metros de papel debajo de los 30 metros de palmera. Y en teoría, esto que había practicado yo en Lima, que era exponer a una potencia determinada una De cantidad de luz. disparos que cubrían un área determinada para quedar bien expuesta la foto, ¿no? Y esta primera foto, hago un primer disparo y arranca una tormenta, ¿no? Casual. Ah, una tormenta. Totalmente casual para los limeñitos y citadinos que estábamos ahí. Ah, Estoy ya, claro. seguro que los ayudantes y amigos Cejas ya lo sabían, pero nos quisieron dar una sorpresa y a ver cómo reaccionábamos. Ah, Y 4 destellos en el cielo eso es increíble. Ah. iluminan la pieza, ¿no es cierto? Vimos no solo la pieza, sino la Amazonía, todo el territorio. Y yo me sentí absolutamente ridículo con un Con tu pequeñito foquito. flash así, ¿no? Que me relativizó, y las hormigas me parecían gigantes frente a mí con mi flashito, ¿no? Y ahí comienza todo digamos, un desplazamiento a entender, digamos, que perder el control no necesariamente va contra la pieza, va contra la suma de contenidos, Sí, sí, de sí. sentido a la pieza, sino que hay que Hay que romper ese aprovecharlo. miedo Claro. y al contrario, ¿no? Sí, sí. Establecer metodologías en donde la pérdida del control posibilite el ingreso de una serie de factores y variables que terminen, digamos, haciéndose por la fotosensibilidad parte de la imagen y de la propuesta finalmente, ¿no? Y entra también el azar ahí, el valor del azar. Totalmente, totalmente. Accidente, Ujú. azar, temporalidades
radicalmente distintas, y otra vez jugar entre un montón sin saber qué va a pasar, digamos, hay una intuición Ajá. de qué viene y qué puede pasar o no, pero siempre en estos escenarios, digamos, lúdicos, creativos, la imagen resultante es mucho más interesante de lo más que se me pudo a mí haber ocurrido. Ahora, después de que de que pasas toda esta experiencia, ¿qué ocurre en el estudio? Porque ese proceso también O en es la bien, carpa, ¿no? es Claro. interesante. El revelado, nos Sí, comentabas que creaste unos dispositivos y que son varias personas las que tienen que ayudar a revelar en claro. los minutos, o sea, Hay, todo este tema que creo que sí, en ese proceso sí hay un poco más de control, ¿o no? sí y no. Digamos, Pero el estudio era la carpa. el estudio a veces es el estudio, o sea, mi laboratorio acá en Miraflores, o a veces es la carpa. Allá mismo, la carpa que ponías allá, ¿no? Sí, o sea, dependiendo qué cosa es más fácil o qué Claro. cosa se puede hacer, trabajo en locación Ujú. Ajá. o traigo los papeles Ok, para revelar acá, ¿no? Y ahí fui descubriendo como 3 espacios de creación y de trabajo lúdico independiente. El momento de la creación de la imagen, en ujú, territorios determinados, en la selva, en el mar, en los Andes. El trabajo de procesos químicos, que también te abre una cantidad de puertas impresionantes para seguir experimentando. Y el tercer espacio es la puesta en escena de todo este exacto. trabajo, ¿no? Son 3 que generan una continuidad, pero que son autónomos y potencialmente infinitos en términos de posibilidades. Con respecto a esta segunda etapa del proceso que me has hecho la consulta, sí, al estar todo ya tan ligado al accidente, ¿no es cierto? Y a la casualidad, son como piezas únicas, no solo en términos de que es una experiencia única, sino también que el resto del proceso guarda esa identidad. Ujú. Fotos que están muy expuestas o sobreexpuestas se compensan, sobre revelando o subrevelando, pero sobre todo, digamos, para mí la llave más interesante es en el fijado, que es la consolidación, ¿no es cierto?, de la imagen para que se quede estable. Eh, yo me alejo usualmente de esa estabilidad, digamos, inmediata, Ujú, y dejo las piezas mal fijadas, entre comillas, eso quiere decir menos tiempo de paso por esa etapa del proceso, que es la última antes del lavado, y extiendo los periodos 1 mes, 2 meses, 3 meses, 2 años o más, ¿no es cierto? En donde el proceso químico sigue vivo, digamos, ya no es la naturaleza que está viva, que se impronta al papel fotosensible, sino es la vida química ujú. que sigue su derrotero y va cargando en ese proceso de oxidación lento, con matices, tonos y formas. Ujú, Su propia identidad que conversa con la imagen visual fotográfica del contacto directo con el referente, digamos, del objeto, y va construyendo, ¿no es cierto?, un segundo piso, digamos, de relaciones entre lo químico y el referente en cuestión. Para luego, en algún momento, cuando siento que hay un punto de equilibrio entre lo químico que ha seguido vivo y el referente de lo real, detengo ese proceso o intento detenerlo, terminando de fijar y trabajando muchas veces con selenio, que es un químico especial que consolida, digamos, esto, ¿no? Lo otro que suele pasar en estos periodos largos en Lima, sobre todo, ¿no es cierto?, eh, de oxidación y a veces inducido, otras veces trato de que no suceda, es que la propia naturaleza regrese al soporte, que quiere decir esto, que se llene de hongos ujú. y que los hongos sean parte también de esta imagen, digamos, final, ¿no? El trabajo hecho, por ejemplo, con Rembert, son piezas, digamos, son 2 piezas hasta ahora grandes que tienen esta identidad, ¿no? Es un papel que se sobreexpuso, se subreveló, se dejó 2 años y 2 meses, digamos, mal fijado o subfijado, se llenó de hongos para después fijarlo, refijarlo
y seleniarlo, digamos, ¿no? Y es ese soporte el que Remberg interviene, ¿no? Y en estos procesos también pasa algo bien radicalmente distinto al Fine Art Photography, ¿no es cierto? Que es la foto perfectamente controlada en laboratorio, ¿no? Donde todo, temperatura, tiempos y todo, y cuidado del soporte. Aquí, por más que yo quiera cuidar el soporte en la selva con los árboles, todo lo que pasa en el momento de extenderlas, los procesos de revelado en estos tubos de PVC que sí es referencia, cortados por la mitad, que de alguna forma imitan a las antiguas procesadoras pequeñas de color. O sea, no es que yo haya inventado nada, me he copiado un dispositivo que ya existía, solo que en vez de ser de este tamañito lo he ¿no? dimensionado Y el número de personas que a necesitas mí. para hacer ese proceso, creo que Claro, me dijiste 12, ¿no? los de 30 metros son 9 personas Claro, mínimo, digamos, ¿no? Y son 8 horas de proceso ininterrumpido para revelar una de estas Y piezas, luego ¿no? viene la instalación, que ya no es esa fotografía, solamente la fotografía, sino que es una fotografía extendida o un proceso instalativo que también invita a la participación del público, ¿no? Sí, y en donde este año, estos 2 últimos años, con una frecuencia alta de exposiciones, digamos, de posibilidades de montar, ha sido un ejercicio maravilloso para ir empujando y empujando cada vez más a espacios más interesantes, creo, la puestas en escena, ¿no? Creo que la muestra que tengo ahora el 18 de noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, va a ser la experiencia en donde he empujado más al límite esta última etapa de espacio creativo, digamos, ¿no? La puesta en escena del trabajo. Oye, a propósito de Remberg que hablabas y de los fotogramas amazónicos, se me ocurrió esta idea, mira, Remberg Yaguarcani es uno que habla desde dentro de la selva, tú en cambio eres uno que viene hacia ella para escucharla y convertirse en medium. ¿Qué te parece esta analogía? ¿Te encuentras en ella? Sí, sí, sí. O sea, sí, me parece importante que, digamos, todos podamos decir de todo sobre distintos territorios, ¿no? Claro. No encapsular espacios determinados a solo los pertenecientes a esos territorios. Diremos distinto, ¿no? Pero tenemos la potencialidad de decir algo, ¿no? Y en este caso sí creo que hay un respeto mutuo con Remberg, hay una admiración mutua de nuestros trabajos, y me parece maravilloso que él haga suya mi interpretación de la Amazonía y la cargue con su imaginario, ¿no? Ya. Sí. Y yo me siento halagado Claro. por esta ¿Y este nuevo proyecto generosidad de él, ¿no? que vas a hacer con él, ya tiene los fotogramas o tienes que volver? No es que tenga ni que tenga. Queremos tener esta experiencia abierta ya. No tengo idea qué va a pasar. No tengo idea si haremos trabajos independientes o haremos trabajos juntos o haremos independientes y juntos. O sea, no parto con una agenda de obligaciones ni de responsabilidades. Sencillamente en este caso, disfrutaremos el proceso y en ese proceso surgirán cosas. ¿Pero fotograma amazónico ya no has vuelto a hacer nuevos? ¿Tienes proyecto de volver? Tengo que entrar porque hay un par de cosas que quiero seguir empujando y creo que todavía hay espacio para experimentar y llevar más al límite todavía el proceso. Quiero entrar en enero, febrero. Te quería preguntar si para ti, digamos, el fotograma ya es como una especie de llegada o piensas ir evolucionando hacia otra cosa. Yo todavía no me aburro cada década más o menos de lo que hago. ¿De qué? ¿Te aburre? Me aburre cada década más o menos. Está bien, hay que aburrirse. Y calculo que vendrá algo nuevo de todas maneras. O sea, no creo o no sé si es un fotograma revisitado y repensado o reusado, porque lo otro igual es óptica, ¿no es cierto? Y tiene su propia historia. Pero sí, yo pienso que estoy en el proceso final de optimizar lo que estoy haciendo y probablemente agarrar la posta de algo nuevo, ¿no? Y creo lo que más me falta es
potenciar la apuesta instalativa, que es esto que estoy haciendo ahorita, Claro. donde he estado casi calcando hasta ahora la forma en que las piezas han estado en la propia naturaleza llevadas al espacio museográfico o galerístico. Quiero independizarla de ese proceso y potenciar su propio discurso de una forma distinta, ¿no? Claro, nos comentabas que en la propuesta de Vigo vas a incorporar también estos efectos con agua, por ejemplo, Sí. que es inédito o anteriormente ya lo habías incorporado. Curiosamente, muy a mis inicios hice una instalación con arena y agua. Era una especie en la galería en San Isidro. Llené una parte con, ya no me acuerdo si fue ahí, una parte con arena y una parte con agua. Y inventé distintos animales imaginarios de cómo sonarían, digamos, un caballo de 3 patas. Y cómo sonaba eso, algunas aves determinadas con determinadas características, y armé una especie de imaginario auditivo. Y hacía que la gente entre por un lado y saliera por el otro, y que después escribiera o dibujara qué animales había visto, porque casi no se veía, estaba muy oscuro. Curiosamente era como si fuera una selva imaginaria, que después la retomo con la selva real, la arena que ahora está en el IBNA en Lima, en la reposición de la Bienal, las atmósferas oscuras que también vengo trabajando hace tiempo. Hay un montón de cosas que se cruzan en este primer trabajo, que fue llevar al límite algo, y creo que después regresé a algo más y el gran cómodo. Formato ahora, sí, imagínate. Y el gran formato. Bueno, entonces, para concluir un poco, tienes ahora un nuevo proyecto que es en el Museo de Arte de Vigo, ¿no? Sí. Pero, así en pocas palabras, cuéntanos cómo va a ser la instalación. Digamos, tiene 4 unidades, digamos, de sentido diferenciadas. Una primera es una ex cárcel, que era un panóptico. El panóptico, que es redondo, ¿no? Que es redondo y tiene esta torre desplazada, en verdad, no central, pero es una torre altísima. Y le pedí al director Miguel Hernández tomar el espacio de la torre, y por supuesto que le encantó. No solo le encantó, me dijo, si no me lo hubieras pedido hubiera estado decepcionado, me dijo. Y vamos a colgar ahí estos retratos hemos visto la maqueta, ¿no? Del ecosistema digamos, de la producción fotográfica regional de casi todos los países latinoamericanos, fotógrafos, galeristas, coleccionistas, críticos. Bueno, van a haber 42 de estas fotos en una especie de estructura ascendente en la torre hasta llegar a la luz arriba. El que va a estar arriba va a ser Fernando La Rosa, por un acto simbólico mío y de cariño para con él, una especie de... va a haber al centro un círculo de agua, de una pequeña poza muy pequeña, en donde uno va a poder ver el reflejo de esta torre que sube, y que se va a ver como que baja también, ¿no? Generando esta especie de mundo de arriba y mundo de abajo. Y ahí es donde sigo probando cómo hacerle una gota que caiga al centro. ¿Ya encontraste el sistema todavía? Porque el otro día nos hablabas... Estoy a mitad de camino, estoy haciendo pruebas que irradie, digamos, esta cuestión, ¿no? Que genere una sensación de temporalidad, y que hay que esperar que las aguas se calmen para ver el reflejo adecuadamente, ¿no? Estoy probando ahora también, y eso desde hoy día, por si no me sale el agua, poner una música de Mariano con un pequeño parlante que baje hasta 1 centímetro del agua, y ver cómo el sonido genera una dinámica también de ondas determinadas, ¿no? O sea, como lo de Mariano, ¿es seguro o lo estás pensando? O el agua o lo de Mariano, una de las dos. No, Mariano no sabe todavía de eso. Pero ahora de repente se entera. Pero bueno. Y también hay otra donde van caminando y se va moviendo. Claro, y hay otro espacio que es que tiene que ver con los desechos marinos, digamos, con la parte de fotogramas de color hechos con bolsas de basura encontradas en el mar, que va a estar en el techo mirando al piso,
a una altura de 3 metros más o menos, y abajo va a haber otra vez una pequeña piscina exactamente en la misma dimensión, pero que va a estar contenida por un taburete, por un espacio de 1 metro alrededor de esta piscina, negra o todo, igual que la de los retratos, para potenciar el reflejo. Y aquí la idea es que la gente que suba a esta tarima va a desestabilizar ligeramente la piscina y va a generar ondas Onditas. y va a deformar, ¿no es cierto? Entonces el reflejo se va a fraccionar, a difuminar, a convertir en otra cosa. ¿Ya? Y si queremos que regrese, digamos, a ser un espejo, va a tener que quedarse un rato quieto hasta que se tranquilicen las aguas para verlo, ¿no? Entonces esta dinámica entre... Hasta que se tranquilicen las aguas, está muy bien. ¿no? Esta dinámica de temporalidad otra vez, ¿no? Donde, Claro. y si suben 2 o 3 se van a tener que poner de acuerdo comunitariamente para gestionar esta tranquilidad, para que se vean, digamos, entran aquí, creo, en estas 2 instalaciones en juego una serie de variables. Bueno. Y una tercera, que son 3 fotogramas, uno de 30 metros y 2 de 10 de la Amazonía, que está en una especie de círculo concéntrico, casi, ¿no? Como casi infinito. Como espiral. Como espiraloide, separado 1 metro, estas 3 piezas en las partes centrales, descentradas por altura. O sea, una especie de espiral fragmentado y alturas distintas, ¿no? Que te genera sensaciones de descontinuidad y de entrada y salida en distintas posiciones, ¿no? Y otro grupo de imágenes que tiene que ver más con lo andino, los danzantes de tijera, los músicos, el toro, el cóndor, el caballo, la pelea entre los animales traídos por los conquistadores y la resistencia. Está súper completo todo. Entonces son como 4 unidades de sentido independientes en sitios distintos que van a... Oye, qué bien, ¿ah? Bueno, excelente. Mucho éxito en eso. Y gracias por venir acá. No, un placer a ustedes, más bien. Bueno. Gracias por invitarme. Vale, muchísimas pues, gracias por estar acá gracias, desde la azotea. Gracias. Gracias, Roberto. Chao, Gracias. chao, chao.